Este es mi trabajo de investigación acerca del tema de los trovadores y troveros. Me introduzco al tema diciendo que, bueno, son aproximadamente 1000 años, el periodo que comprende la Edad Media donde estos se ubicaron en el tiempo y donde se dieron grandes cambios en cuanto a la cultura y sociedad. En este caso, hago una reseña del impacto y gran significado que tuvieron los trovadores y troveros en esta época, pues la lírica trovadora era poesía de sociedad, que inclusive trata de maquillar las formas tan rígidas del modo de vida de aquel momento. En su gran mayoría de sus compositores cantan a la mujer amada, aquella llena de grandes dotes y magnífica belleza. En otros casos, siguiendo su evolución y diferente posición en Europa en aquel momento, se hablan de otros temas sociales. También decir que los trovadores al inicio formaban parte de familias nobles de buena posición social y después, depende del lugar y su ubicación geográfica, fueron cambiando de nombre y también sus composiciones e idioma en el que las hacían. ¿Quiénes eran los trovadores? La palabra trovador proviene del antiguo trovar y este del latín vulgar tropare, que significa componer un poema. Los trovadores en su principio eran poetas. Los trovadores fueron personas que creaban historias, contaban hechos de manera literal y lo combinaron con canto monódico y acompañamiento instrumental, creando así nuevas formas, melodías y ritmos. En síntesis, el trovador, como dije al inicio, es un poeta cantautor de la Edad Media. ¿Dónde y cuándo surgen los trovadores? El trovador se desarrolla en medio de la época del feudalismo, por lo que sus temas de inspiración son todo lo que en aquel momento lo rodeaba. Entre esos temas figuran el amor como principal, la caballería, las grandes hazañas que se hacían o se daban en aquel momento, entre otros temas. La figura del trovador nace en el siglo XII en la Provenza, al sur de Francia, pero se extiende a lo largo de Europa donde en cada región adquiere nombres y características lingüísticas y sociales diferentes. Por ejemplo, los trovadores al sur de Francia utilizaban la lengua occitana y en sus creaciones se basaban más en lo que era el amor cortés y se referían al amor y devoción de un hombre hacia una mujer, aunque ésta no estuviera libre para corresponder. Esto surge porque en esta época la mayoría de los matrimonios se realizaban por contratos comerciales y no por amor real. Entonces el amor cortés fue el único romance verdadero para muchos. Entre algunos exponentes o ejemplos de trovadores en la Edad Media podemos mencionar a Arnaud Daniel, que vivió entre 1150 y 1210, Marc Abreu, que vivió en el siglo XII, y Guillermo de Poitiers, que vivió entre 1071 y 1127. Fue considerado como el primero de los trovadores y una de sus obras se llama A la Peligrosa, una mujer que inspiraba algunas de sus poesías y algunos de sus trabajos como trovador. Continúo mencionando a los troveros. Estos fueron una especie de evolución de los trovadores en una posición geográfica diferente. Fue el nombre que se le dio a los cantantes músico-poetas inspirados en los trovadores en el norte de Francia. Estos utilizaban para sus composiciones la lengua oil, que más tarde se convertiría en francés.
Continúo hablando acerca de su impacto sociocultural y el contexto que tuvieron. En el siglo XIV, el arte que realizaban los trovadores pasó a ser todo un fenómeno literario e histórico. Por primera vez se reconoce al individuo como un creador y queda atrás la idea de las obras musicales como resultado de una comunidad, en este caso la iglesia, y como lo era también el canto gregoriano, que formaba parte de la misma. Y así todo ese repertorio litúrgico y coral de Roma llevándonos a lo que se reconocía por primera vez como una figura de compositor. También mencionar que con el descubrimiento de la polifonía inicia un nuevo periodo en la historia de la música en el tiempo medieval. La liturgia cristiana estaba completamente gobernada por las reglas de la iglesia romana. Comenzaron a incrustarse, por decirlo de alguna manera, nuevos lenguajes y propuestas que hasta ese momento nunca se habían imaginado. Sin embargo, al dar paso a esta apertura del cristianismo, bastante nueva para la época, solo sirvió como un rompeaguas para iniciar con algo mucho más grande a nivel más extenso en Europa en ese milenio. En el año 1000 eh, se marca el fin a la Alta Edad Media, periodo que fue reconocido como el menos innovador y cerrado en cuestiones de evolución cultural. Fue la era de los castillos y de una economía de corte primitivo y rural, y además estrictamente regido por lo que imponía la iglesia. Al finalizar el primer milenio, todas las debilidades culturales y económicas y sociales obligaron a muchas poblaciones europeas a volver a los sitios donde una vez huyeron de la invasión de los bárbaros, por ejemplo. Todo esto buscando una mejor calidad de vida para encontrar una mejor estabilidad tanto económica como social. Los europeos comenzaban un renacimiento en estos aspectos, con deseos de emprender un nuevo camino hacia el progreso. Empiezan a llegar y establecerse como hombres de diferentes partes del continente, París, Londres, Viena, etcétera, e inicia una etapa de intercambios y nuevas formas de comercio. Y por supuesto, el campo de las artes sufrió el cambio inevitablemente. Todo estaba entregado a la gloria de Dios y entonces decidieron apuntar la vista hacia las necesidades cotidianas del hombre. Seguía siendo Dios, pues, esa imagen suprema y centro de todo. Más sin embargo, lo podían representar ahora desde una distinta sensibilidad social, viendo al ser humano de una manera espiritual. La pintura, por ejemplo, fue paulatinamente aceptando el representar al hombre de manera espiritual y social muy profundamente. Esto mismo pasó con las artes literarias que dejaron espacio a otros idiomas más allá del latín. La música se sumergió en un momento de radical cambio y una transformación histórica, pues para los comunes el canto gregoriano era algo sagrado y no representaba sus necesidades espirituales. Las culturas y sociedades requerían expresiones musicales menos aburridas, más allá del descubrimiento de la polifonía, que por cierto nació en el contexto religioso. Su gran diversidad cultural se negaba a dejar todo a la liturgia y los lugares de adoración. Querían mucho más, ir más allá. A partir de este roce entre las culturas cristiana y urbana nace una gama, de formas musicales y teatrales bastante amplia. Pero en fin, con el año 1000 la música tomó un nuevo camino, de los monasterios al palacio civil, de los monjes a los mercaderes, en fin. La música se abren nuevas técnicas, se conocen nuevos instrumentos, espacios, nuevas lenguas, lo que en poco tiempo llevó al nacimiento de la música profana. Y bueno, como conclusión al tema, que es bastante amplio y vasto en información, debo decir que definitivamente la importancia de estas figuras en esta parte de la historia, en la época medieval y hasta la fecha, creo yo, tiene una gran relevancia. Algo de lo más importante es que oficialmente se vio como los primeros compositores
y partícipes en el descubrimiento de la polifonía en la música pagana. Marcaron un antes y un después y aportaron con su evolución y sus obras aspectos importantísimos a lo que es la música popular actual. Fue definitivamente un cambio brusco, abrupto, eh, en cuanto a lo social y cultural, pues todo en aquel momento o antes de este momento estaba basado en la iglesia. La iglesia era quien dominaba por completo lo que era la ejecución de la música para la liturgia y para todo lo que la utilizaban. Entonces, en esta etapa donde los trovadores y los troveros aparecen, pues sea como decía antes, un cambio bastante abrupto, pero muy significativo y con un aporte inmenso a la evolución musical. Este sería mi resumen del tema de los trovadores y troveros en mi investigación. Y bueno, muchas gracias.